veo muchas caras conocidas, no los saludé a Gabriel o Carlitos, pero veo muchas caras conocidas, así que es un placer para mí estar con ustedes. La idea de hoy no es hacer un repaso sobre todo el contra. Yo creo que ustedes han tenido otras oportunidades en Medellín y otros lugares para estudiar y practicar las reglas básicas del contra. En Medellín en particular la tienen Astrid, también lo tienen Alejo de Castro, así que yo sé que en Medellín tienen una super tradición, una muy buena práctica de contraexamen. Hoy vamos a tocar y repasar un poco en una parte de la charla las reglas del contra, simplemente para ver cómo encajan con lo que estamos hablando. Pero el propósito de hoy es muy específico, y es hablar de lo que llamamos en Estados Unidos el storytelling. En castellano sería narración o relatar, y la idea es pensar, discutir, charlar un poco cómo se relata en el contraexamen en contraste con simplemente sacar hechos, ¿cierto? Porque una forma de ver un directo o un contra es simplemente entrar y buscar los hechos que querés buscar. Y por supuesto, hay que sacar hechos en el contra, y vamos a hablar de eso. Pero la cuestión de hoy, el planteo de hoy, la pregunta de hoy es, ¿cómo lo haces de una forma que se parece a un relato, y por qué hacerlo de esa forma? Así que uno de los temas que vamos a hablar hoy es por qué relatar y no simplemente sacar hechos de una forma, digamos, lineal. Sacar hechos y tirarlos sobre la mesa y después organizarlos y explicarlos en la clausura. Porque hay una gran tradición en las películas, por ejemplo, norteamericanas, de la clausura como el momento para de repente juntar, organizar y persuadir. El momento en el cual se cae la ficha en la clausura. Y no es así, porque imagínate que sos un jurado o un juez y tenés un juicio de un día, 2 días, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Tu cerebro ya está procesando todo y no espera hasta la clausura. Y lo que yo quiero comunicar hoy es que primero hay que persuadir durante el contra, durante el directo o el contra. Hoy estamos hablando del contra y para defensores casi siempre es el contra. Queremos persuadir durante el contra y la mejor forma de hacerlo es en forma de relato. Y vamos a hablar de por qué el relato en unos minutos, en unos instantes. Pero antes de nada quiero explicarles que lo que estamos hablando hoy no es tan complicado. Parece, si uno dice, che, salí en el contra y relaté una historia, la reacción humana es, yo no lo puedo hacer. Apenas puedo sacar los hechos que quiero hacer. Es imposible para mí relatar. Eso es muy sofisticado, es muy difícil. Solo lo pueden hacer abogados con mucha experiencia. Y no es así. Porque el relato, en realidad, no es un relato estilo García Márquez de todo un cuento de 400 páginas, sino lo que hacemos en el contra es contamos varios pequeños relatos, relato por relato, imagen por imagen, y eso se va juntando para persuadir al jurado o al juez. Así que antes de nada, sáquense la presión de que cuando hablamos de relatar en el contra, estamos hablando de ser el García Márquez, el Fellini, el Tarantino, que hace todo una película. No, el relato en el contra son muchas pequeñas películas muy cortitas, que película por película, imagen por imagen, van persuadiendo al jurado o al juez, el jugador de los hechos. Es mucho más sencillo de lo que uno piensa. El planteo, relatar en contra, nos impone una gran presión, pero en realidad la idea es establecer una imagen por imagen por imagen.
Y vamos a ver que eso en realidad encaja o corresponde mucho más a la forma de pensar de los seres humanos. La idea de simplemente establecer hechos, hecho por hecho por hecho, es muy abstracto y muy desorganizado. En realidad nosotros los seres humanos pensamos en términos de películas o de imágenes. Así que hacer el contra de esa forma es mucho más natural de lo que uno opina. Es sacarse el chip de las facultades de derecho que nos enseñan a ser abstractos y de separar los hechos de una forma muy no natural. Y lo que estamos haciendo es volver a una forma natural de pensar y ver algo, verlo en nuestras cabezas para describirlo con las preguntas y las respuestas. Así que, antes de nada, quiero enfatizar que lo que estamos hablando acá parece ser difícil, pero en realidad es mucho más natural de lo que uno opina. Es la forma que uno relata historias día a día, con los amigos, con los hijos, con las hijas, con los vecinos. Así que vamos a ver que es algo muy, muy humano y por lo tanto, en realidad, pensar en términos de relato descomplica el contraexamen. No nos complican, no nos impone más presión, nos saca presión. ¿Ok? Y como siempre digo en estos cursos, hace falta enfatizarlo, no estamos hablando de la física cuántica. Estamos hablando de unas reglas muy, muy básicas. Por ejemplo, en el contraexamen tenemos 3 reglas fundamentales del contraexamen, ¿cierto? Para el contraexamen. ¿Qué son? Primero, no preguntamos de forma abierta, preguntamos de forma cerrada, que es una pregunta, una declaración afirmativa con tono de pregunta. No es ¿qué comió ayer, doctor? Es usted comió pizza. Súper fácil, no es física cuántica. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque no estamos indagando, no estamos realmente preguntando lo que comió. Nosotros tenemos la imagen del Señor sentado en la pizzería comiendo pizza. Y simplemente estamos con las palabras comunicando, transmitiendo la imagen del Señor sentado en la pizzería. Usted comió pizza. Usted comió pizza ayer, usted comió pizza ayer a la noche, usted comió pizza ayer a la noche en la pizzería de la esquina. De esa forma uno va estableciendo una imagen en la mente del jugador, del jurado o del el juez, y uno ya tiene en la cabeza. Así que quiero volver un paso atrás. Cuando le llega un caso al escritorio, al despacho, y tienen montones de informes, declaraciones de testigos, viene el investigador suyo y les dice ciertas cosas. Ustedes van al lugar del hecho. Quizás hay algunos audios, quizás hay algunos videos que llegan como parte de la investigación de la contraparte o de nuestra investigación. ¿Qué pasa con todo eso? Uno está en la cabeza de un director de cine, un cineasta, y junta todo eso, desarrolla una imagen que uno quiere transmitir. Y esto vamos a hablar en un segundo, que esto corresponde a la teoría del caso. Pero uno se hace una película en la cabeza. Y una vez que uno tiene esa película en la cabeza, el contraexamen en forma de relato, ahora Carolina, en forma de relato, es simplemente comunicar esa visión, esa imagen, esa acción al jurado. Así que hoy estamos hablando simplemente de cómo hacer el paso, de hacer las preguntas que ya sabemos hacer en una forma de una imagen con acción que corresponde a la teoría. Así que volviendo a las 3 reglas básicas del contra. Pregunta cerrada, que es una declaración afirmativa con tono de pregunta. Segundo, un nuevo hecho por pregunta. No un hecho por pregunta, pero es un nuevo hecho por pregunta. ¿Por qué? Por muchos motivos. Hoy no hice un curso sobre contra, así que no me voy a detener mucho en esto. Pero
en términos de persuasión, porque lo que estamos haciendo es siempre persuadir, para un jurado, un juez, es más fácil incorporar un nuevo hecho por pregunta que muchos hechos por pregunta. Así que yo le pregunto a Carolina Sánchez, le pregunto, Carolina, ¿no es cierto que ayer usted se sumó a una conversación con su amiga Lorena en una pizzería en la esquina de San Martín y Bolívar en Mendoza, y durante esa conversación llegaron dos otros conocidos que usted no había visto hace 40 años? No, imposible, 20 años en el caso de Carolina. Todos esos hechos son demasiado para un jugador, ¿cierto? Es demasiado, pero si uno los desagrega. Carolina, le quiero hablar de lo que pasó ayer. Ayer usted a las 6 de la tarde fue a un lugar. Fue a un lugar en la ciudad de Mendoza. Una pizzería. Una pizzería en la esquina de San Martín y Bolívar. Ahí se encontró con su amiga Lorena. Lorena también se llama Sánchez, pero Lorena no es pariente. Todas estas son preguntas, ¿cierto? Ustedes se encontraron ahí, se sentaron en una mesa en la esquina de la pizzería, pidieron una pizza, y justo en ese momento pasó algo que ustedes no esperaban. Llegaron dos personas. Eso es como si fuera una mini película, como una parte de una película de Tarantino. De Tarantino no, porque en Tarantino entran los dos tipos con cuchillos o armas de fuego y matan a todos. Así que no es Tarantino, algo más tranquilo. Pero podría ser fácilmente una pequeña escena en una película, ¿cierto? Y describirlo así es muy fácil, ¿no es cierto? Porque ya lo tenemos en la cabeza. Si yo tengo la mini película de Carolina y Lorena yendo a la pizzería, sentándose en la mesa de la esquina, pidiendo la pizza, y llegan estas dos personas, a mí no me cuesta nada desagregarla en preguntas y transmitirla, ¿cierto? Eso es mucho más fácil que sentarse y decir, ¿cómo voy a organizar este capítulo? Porque hay un trabajo de abstracción y de organización no natural. Si uno simplemente primero tiene la imagen y transmite esa imagen, es muy fácil. Otro paso atrás, volviendo a las 3 reglas básicas del contra. Preguntas cerradas, que es pregunta, declaración afirmativa con tono de pregunta. Un nuevo hecho por pregunta. Y la última regla básica es que vamos de lo general a lo específico. Así que en el caso de la pizzería de Carolina y de Lorena, no empezaría con Carolina, en un momento ayer llegaron dos personas, usted vio dos personas desconocidas. Estoy empezando ya al final del capítulo, ¿entienden lo que digo? Estoy empezando al final del cuento. Para que el cuento sea entendible a la persona que no lo está viendo antes, para que el jurado o el juez vea el cuento, yo tengo que empezar con lo más general y ir a lo específico. Y quiero preguntar, Carolina, sobre lo que usted hizo ayer a la tarde a las 16 de la tarde, 18 de la tarde. ¿Está bien, Carolina? ¿Por qué no me contestás, Carolina? Hacemos un pequeño contra. Dale, tenés que sacar el mute, tenés que activar el micrófono. ¿Listo, Carol? Hola. Hola, ¿Me escuchás? Señorita Sánchez, quiero preguntar sobre lo que usted hizo a las 18 de la tarde ayer. ¿Está bien? Sí, está bien. A esa hora usted salió de su casa. Sí, Tenía un plan. sí, Plan con una amiga. sí, La amiga se llama Lorena. sí, El plan era ir a encontrarse para comer. sí, Usted salió de su casa. sí. Fue a una pizzería Ujú, sí, dentro de la ciudad de Mendoza. sí, Bla, 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 bla. ¿Cierto? Gracias, Carolina. de nada. Levante la mano alguien que cree que eso es complicado o difícil.
No lo es. Es más difícil de preguntarse cómo voy a hacer el contra para demostrar lo que pasó ayer. ¿Cómo lo voy a hacer? Es mucho más natural simplemente ver la imagen y transmitirlo. Y de hecho, les explico ahora les cuento, mejor dicho, que para mí, cuando estoy tratando de comunicar las dos formas de hacerlo, de la forma, digamos, abstracta, la vieja escuela, y la forma en términos de relato, me cuesta, es muy difícil para mí pensar en en términos que no son de imagen, que no son de relatar. Porque una vez que pensás así, no dejaste de pensar así. Es como andar en bicicleta. ¿Cómo podés aprender a andar en bicicleta de otra forma? Es muy difícil. Una vez que lo haces, no lo querés dejar de hacer. Así que volviendo al plan de hoy, el plan de hoy es cómo vamos a poder empezar a pensar no en términos de simplemente sacar hechos y tirarlos sobre la mesa, sino de hacer pequeñas películas, pequeños relatos que son más persuasivos que simplemente tirar hechos sobre la mesa. Antes de entrar en un ejemplo mucho más concreto, mucho más real que el ejemplo de la pizzería, me quería detener un segundo en por qué es importante relatar. Ya les expliqué que un motivo por el cual es mucho mejor relatar es porque es más fácil para el que está haciendo el contraexamen. Si todo lo que estoy haciendo es formar una película en mi cabeza y transmitirla en forma de un relato, a mí me descomplica mucho, me saca mucha presión de los hombros. Pero también es mucho más fácil para el oyente, para el jurado o para el juez. Y me quiero detener en eso un segundo. ¿Por qué es más fácil para el jurado o para el juez? Porque los seres humanos están acostumbrados no a ser persuadidos por la lógica. La lógica es, nosotros en las facultades de Derecho y las otras facultades tenemos un culto de la lógica. Está bien, yo no soy antilógica, me parece muy importante, la lógica es realmente muy importante. Pero la forma de comunicación de los seres humanos es por medio de relato, por dos motivos. Primero, neurológicamente, o en términos de cómo funciona el cerebro funciona o comunica mejor en formas de relato que despiertan a los sentidos. Particularmente la gente más joven ahora, más y más por la televisión, por muchos otros motivos, por todos los celulares, las computadores, el Instagram, el Facebook, todo, están acostumbrados a recibir imágenes. Y si uno usa solo la palabra y no trabaja en términos de imágenes, pierde la habilidad de enganchar con las partes del cerebro que son reales para todos, pero particularmente más reales, más trabajadas, digamos, para la gente joven. La parte del cerebro visual, por ejemplo, está muy ligada con la parte de memoria. Así que si yo despierto una imagen, en vez de un argumento, estoy más conectado, mucho más conectado, a la parte de memoria. Mi ejemplo favorito para contar acá es si uno imagina que va a una charla de un sociólogo argentino que les habla 1 hora de la Guerra de las Malvinas y les explica cuáles fueron, digamos, la composición de los conscriptos argentinos, quiénes eran, qué era la edad mediana, de dónde vinieron, qué nivel de educación tuvieron, y explica en esos términos, digamos, numéricos específicos sobre lo que pasó en las Guerras Malvinas. 1 hora después de esa charla, ¿cuántos se van a acordar?
más o menos. 5%, 10%, 20%, si uno realmente presta mucha atención. Si un día más tarde, ¿cuántos se van a acordar? Menos. Una semana más tarde, supongamos que son un jurado y es un juicio solo de una semana, porque pueden durar mucho más. ¿Cuántos se van a acordar? Muchísimo menos. Pero si en lugar de ese relato, de ese argumento, esa presentación sociológica, viene un cuentista, un hombre, una mujer, que les cuenta la historia de un chico, que es de un pueblo del norte de Argentina, en la sierra de Jujuy, miles y miles de kilómetros del océano Atlántico, que nunca vio el mar en la vida, que se creció criando ovejas en la sierra, y cuenta la historia de este chico que va, es conscripto y muere en el Belgrano, cuando los ingleses hunden el Belgrano. Un día más tarde, ¿cuántos se van a acordar de esta historia? Si parte de esa historia, por ejemplo, es que el día que él se iba, que él se fue para ser conscripto, ese día se casó con su novia, tenía 18 años él, ella tenía 16, se casaron, habían sido novio y novia por 5 años, que ella se llamaba Isabel, él se llamaba Verónico. Un día más tarde, ¿cuántos se van a acordar de esa historia? Una semana más tarde, ¿cuántos se van a acordar de esa historia? Muchísimo más, porque el cerebro humano rellena, agrega imágenes y engancha la parte de la memoria. Así que si es como parte de esa historia, yo digo, imaginen, Verónico era de uno de esos pueblos de la sierra que tienen esas pequeñas capillas franciscanas blancas que dejaron los franciscanos en sus caminos por las sierras. Levanten la mano todos los que vieron una capilla. ¿Ana vio la misma capilla que vio Rita o Astrid? Seguro que no. Pero en sus cerebros vieron una capilla. No la vieron con sus ojos porque no están viendo una capilla. Pero la imagen se despertó en el cerebro y eso está ligado a la memoria. Y lo que pasa cuando uno relata la historias en el contra, uno está despertando imágenes ligados a la memoria. Lo mismo con sonido, sensaciones táctiles, el olfato. Cuando uno despierta esos sentidos, queda grabado en el cerebro del oyente, del jugador, y por lo tanto es más persuasivo. No se olvida, para poder persuadir a alguien de algo, eso tiene que ser memorable, porque si yo saco un hecho en un contra, y el jurado se olvida de ese hecho un día más tarde, una semana más tarde, no es persuasivo. Volviendo al porqué del relato, el segundo motivo por el cual hay que relatar en el contra, no solo es porque el cerebro funciona así, sino también porque la cultura nos enseña a transmitir lo más importante por medio de preguntas. La Biblia es nada más que una colección de historias. Sus padres, cuando les explican cómo tienen que hacer, a mí siempre me viene este ejemplo porque es un ejemplo de mi familia. Mi mamá me decía, no te olvides, Martín, si yo no quería estudiar, si no quería ir a la escuela, me decía, no te olvides, Martín, tu abuelo vino a este país sin nada. Se subió a un barco cuando él tenía 16 años, solo vino a este país y empezó a trabajar. Puso una heladería y él, con el sudor de su trabajo, creció, puso una heladería y por eso vos podés tener el lujo de ir a la escuela. Eso es un argumento en favor de la familia y de la ética de trabajo. No me sentó y no me dijo, Martín, te quiero hablar de la importancia de la ética del trabajo. Me contó la historia de mi abuelo y la imagen de mi abuelo solo, de 16 años, bajando en un país, bajando de Italia a un país que él no conocía, solo a los 16 años. Y yo tenía 16 años cuando mi vieja me contaba esa historia.
¿Qué pasaba con eso? A mí me choqueaba mucho porque esa imagen es muy fuerte. Así que quiero volver al propósito de hoy, que es relatar y contraexamen en forma de relato. Pero lo que hicimos recién ahora es muy importante, es entender por qué hay que hacer el esfuerzo de relatar el en contra. Porque es la mejor y yo diría la única forma de persuadir. Porque los jurados piensan en términos de relato, los seres humanos están dispuestos a ser persuadidos en forma de relato y por lo tanto nosotros tenemos que pensar, tenemos que organizar nuestro contra en forma de relato. Astrid, ahora quiero que pongas el PowerPoint. Lo vamos a repasar rápidamente para llegar a este punto. Ya mismo. Déjame un segundo. Gracias, Astrid. Es ¿No que, sale? oh, por Dios, yo la descargué. Espérame. Vale. Yo sé que sí está. Ya, listo. Listo. Okay. Dime si la ves. Yo no la veo. Dame un segundo. ¿Alguien más la ve? ¿Alguien la ve? ¿No? No. No se ve nada. No se ve nada, listo. Espérenme un segundo y creo que, a ver, en el escritorio, desktop. Para vos seguir buscando a Astrid y yo voy a pasar al ejemplo. Después cuando lo tenés, después del ejemplo lo repasamos. ¿Está bien? Está bien. Ah, ahí está. ¿Ahora sí? Vemos tu pantalla, pero no abrió todavía el contra. Sí, Epic Fail. ¿Está? Sí, ahí lo estoy compartiendo. Yo no lo veo. ¿Lo ven ustedes? No, aún no se ve. No se ve nada. No se ve Yo veo nada. tu pantalla, pero no veo el power. Bueno. ¿Vos qué Sigue tenés? hablando, Martín, sigue hablando. Ahí está. Okay, pero Ahora sí, va. poné la presentación ahora. Listo, ya. Ok. Lo primero que les quiero explicar es que estamos hablando acá de reglas o prácticas. Y las reglas o prácticas no implican que no vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Este tipo, mira los brazos y las piernas que tiene. Este es un tipo que entrena, ¿cierto? Sí. Es un corredor olímpico. Esto, sin embargo, no pasa todavía. Esto es un error, ¿cierto? Es un error inevitable. Tarde o temprano, Martín, Astrid, Marina, Leti, Carolina, Felipe, esto nos va a pasar. Tarde o temprano nos vamos a caer y nos vamos a golpear la cabeza. Pero no por falta de entrenamiento, no porque no conocemos las reglas, sino porque los juicios orales son aventuras humanas y tarde o temprano vamos a cometer un error. Pero eso no implica que no hay reglas y no hay que entrenar. ¿Puedes pasar Astrid, a la segunda imagen? Este error, sin embargo, este es el error que no vamos a cometer, ¿cierto? Este es el error que es evitable. Es inevitable caernos, resbalarnos, cometer errores de vez en cuando, pero meter la pata en la máquina así es lo que podemos evitar. Eso sí se puede evitar. Así que el propósito de hoy no es decir, vamos a salir de acá un paso más hacia la perfección, no. Es aprender técnicas que nos ayudan a cometer menos errores y ser más persuasivos. La próxima, Astrid. Ok.
Les quería recordar que cuando decidimos lo que vamos a hacer con un contra, lo que estamos haciendo siempre, siempre, siempre es avanzar nuestra TDC. ¿Qué es una TDC? Teoría del caso. Uno, antes de un juicio, antes de hacer un contra, tiene que haber visto todas las posibles teorías del caso y elegido la mejor teoría. Porque una teoría es para otro curso, pero la idea, el presupuesto acá es que elegimos la mejor teoría del caso y salimos como a elegir el mejor equipo que tenemos. A lo mejor no tenemos buenos jugadores, a lo mejor estamos todos lesionados, como muchas veces nos pasa con los defensores públicos, que nos tocan casos muy difíciles, pero elegimos lo mejor que tenemos, la mejor teoría, y salimos a la cancha para jugar con esa teoría. Y lo que hacemos es elegimos, una teoría del caso es una historia, un relato, de inocencia para un defensor, de culpabilidad para un fiscal, y tiene que ser consistente con las normas, con la ley, con los hechos incontrovertibles. Hoy no es un curso sobre eso, así que no voy a detenerme más, pero hay que acordarse siempre que los relatos que nosotros vamos a elegir para el contra son relatos que avanzan a nuestra teoría del caso. No vamos a contar un relato porque es fácil de contar. No vamos a elegir un relato porque nos gusta ese relato. No vamos a elegir un relato porque es el más fácil de establecer. Vamos a elegir los relatos que son necesarios para nuestra teoría del caso. Y nada más que eso, no vamos a perder tiempo con otros relatos. Vamos a elegir los relatos que sirven a nuestra teoría del caso. El próximo diapositivo, por favor, Astrid. Para hacer eso, tenemos que pensar en términos de crear y no destruir. Fellini no destruye. García Márquez no destruye. Scorsese no destruye. Pino Solanas no destruye. ¿Cierto? Crean, imaginan. Y nosotros, si somos de la vieja escuela, con el chip inquisitivo, que salimos solo para atacar a los testigos de la contraparte, para burlarnos de ellos, para destruir la credibilidad del otro, no persuadimos al jurado o al juez de nada. Es una postura muy negativa y no crea imágenes positivas, no crea películas en la cabeza del jurado o del juez que van a llegar a la absolución de nuestro cliente. Así que tenemos que ser, no tenemos que salir para destruir. Muchas veces en estos cursos yo pregunto, ¿para qué sirve el contraexamen? Y la respuesta, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, antes más que ahora está cambiando mucho, pero antes siempre era para desacreditar el testigo de la contraparte. Quizás es bueno desacreditarlo, quizás no, según nuestra teoría, pero nuestra idea es crear una imagen, una película, un relato que convence al jurado que nuestro testigo no es culpable. Próximo diapositivo, por favor. Vamos a ver, y de vuelta, no es un curso sobre contra, pero para hacer eso, para poder hacer un contra, tenemos que elegir qué contenido queremos, qué relato queremos relatar, en qué orden, la estructura del contraexamen, y qué actitud tenemos en cada capítulo. Esto de nuevo es parte de un repaso, no es parte del curso de hoy. Próximo diapositiva. El contenido de nuestro contra, acá ven el círculo grande es el directo de la contraparte. Quizás nuestro contra es una pequeña parte, que todo entra dentro del directo. Quizá, y yo sé que hay reglas distintas en distintas partes de América Latina sobre lo que se permite y no permite. Estoy hablando en términos clásicos, el sistema anglosajón. Quizás nuestro contra incluye parte del directo y algo nuevo. O quizás nuestro contra es completamente fuera del directo. Así que un ejemplo. Ponele que yo soy defensor. Ponele que la fiscalía pone un testigo estrella y este testigo estrella dice que mi cliente se juntó
con este testigo estrella en 2 oportunidades para negociar la compra y venta de cocaína, ¿sí? Supongamos que mi teoría del caso es que esta persona está mintiendo contra mi cliente porque la persona culpable es una persona muy peligrosa y este testigo estrella de la fiscalía quiere culpar a mi cliente para no tener que identificar a la otra persona que es peligrosa. Y este testigo estrella de la fiscalía va a recibir un beneficio de la fiscalía por testificar. Por ejemplo, en vez de una sentencia de 10 años, un castigo de 10 años, un castigo de 5 años. En ese caso, mi directo, a lo mejor, mi contra no entra para nada en el directo, porque es todo mentira. Quizás mi contra tiene que ver con 2 cosas nada más. Primero, que el testigo de la fiscalía tiene una condena de perjuria. Y segundo, que el testigo de la fiscalía tiene, va a recibir un beneficio de 5 años de libertad. Una rebaja de 10 años a 5 años por testificar contra mi cliente. En ese caso, mi contra, el relato de mi contra, no es el relato de que mi cliente no participó en la venta de drogas, porque ese relato no existe. Es el relato del testigo de la fiscalía que viene acá no para relatar la verdad, no para contar la verdad, sino para salir 5 años antes de una prisión donde no quiere estar. Y es el relato de una persona que ya antes de eso ya había elegido mentir bajo juramento. ¿Entienden eso? Así que en ese caso, el relato es muy simple. Mi contra consistiría en 2 relatos. Primero, el relato de por qué está acá este señor. No lo voy a preguntar con pregunta abierta, ¿por qué está acá usted? Sino lo voy a hacer con preguntas cerradas. Por ejemplo, le quiero hablar, señor testigo de la fiscalía, del acuerdo que usted tiene con la fiscalía. Eso es una transición a un título, a un capítulo. Un capítulo es un bloque de información. Vamos a hablar de capítulos en un segundo. Es un título, es una transición completamente neutra, porque existe un acuerdo. Le quiero hablar sobre el acuerdo que usted tiene con la fiscalía. Ahora, y ahí haría una serie de capítulos que demuestran, que relatan el relato de esta persona que decidió, con buena razón, que no tenía otro motivo que darse culpable, que tiene miedo a esta otra persona que es realmente el culpable, no mi cliente, que la fiscalía le están dando 5 años menos si él testifica en este caso. Eso no es un relato con un arco dramático de una novela de García Márquez. Eso no es 100 años de soledad, un relato continuo sin interrupción, sino son 3 pequeños relatos y uno los hace de una forma muy limitada, porque es más fácil para mí como el abogado y mucho más fácil para el juez o para el jurado. Así que, por ejemplo, sería algo así. Le quiero hablar sobre el acuerdo que usted tiene con la fiscalía. ¿Está bien? Carlito, ¿me ayudas con esto? ¿Me contestás? Carlos. Hola, Martín. Sí. ¿Me escuchás? Ahí habilité el audio. Le quiero hablar sobre el acuerdo que usted tiene con la fiscalía. ¿Está bien, Carlos? Sí, doctor. Para entender, y vos peleame todo lo que quieras, si querés. Bueno. Para hablar de eso, quiero empezar hablando de la situación en la cual usted se encontraba el día que usted fue arrestado con 2 kilos de cocaína en su auto. ¿Está bien? No lo recuerdo. No le pregunté si usted recuerda o no. ¿Está bien que hablemos de este tema? Sí. En septiembre del año pasado, usted conducía su auto por las calles de Medellín, ¿cierto? Es cierto. Es un Audi
último modelo del 2019, ¿cierto? Es cierto. Yo veo que usted está sonriendo. Sí, lo que es un poquito más viejo, pero es un Audi. Es un 2019, ¿cierto? 2016. No, yo no voy a, Carlos, para el ejemplo, yo no voy a, Yo tengo que ir afirmando. vos me puedes pelear, pero no voy a inventar hechos. Son hechos que existen. Dale, listo, listo. Es un 2019, ¿cierto? Es cierto. ¿Se acuerdan, chicos, que hablamos de, chiques que armamos la película en la cabeza con los hechos del caso? ¿Se acuerda que dije eso al principio? Esa es la película que tengo, pero no voy a inventar hechos. Tienen que ser hechos que yo puedo respaldar. Así que si Carlos me pelea y dice que no es un 2019, es un 2017, ahí en la vida real yo tendría una prueba para impugnarlo. Y sería bueno para mí que él me pelee, no sería malo para mí. Sería bueno, porque yo no voy a preguntar algo si no lo puedo respaldar. ¿Entienden lo que digo? Empecemos de nuevo. ¿Listo, Carlos? Listo. En septiembre del año pasado, el 2 de septiembre, usted manejaba por las calles de Medellín en su Audi 2019 último modelo, ¿cierto? Sí, Fue detenido por la policía de Medellín. correcto. Lo pararon en una avenida principal de Medellín, ¿cierto? Correcto. Lo rodearon con 4 autos de policía, ¿cierto? Eran muchos, sí. Puede ser. Sí. Bajaron policías con las armas en la mano. Sí. Le dijeron que se baje del auto. Es lo que interpreté. Usted se bajó del auto. Después de algún momento me bajé del auto. Usted estaba solo en el auto. Sí, Pero usted sabía que tenía algo de contrabando en el asiento del pasajero a su derecha. yo transportaba un elemento en el Hablemos de ese vehículo. elemento. Sí, Ese elemento era un paquete que parecía afuera como un paquete de papel marrón ordinario, ¿cierto? sí. Pero adentro tenía un polvo blanco. Posteriormente me enteré que tenía un polvo blanco. No le pregunto lo que usted quiere que nosotros pensemos de lo que usted sabía o no sabía. Le pregunté simplemente si esa bolsa de ese papel marrón tenía adentro un polvo blanco, ¿cierto? Sí, Lo tenía, ¿cierto? sí, Y ese polvo blanco estaba dentro de una bolsa de plástico. sí. Y usted sabía que sus dedos habían tocado esa bolsa de plástico. Y agarré el paquete. Calculo que sí. Usted sabe que existe algo que se llaman huellas digitales. Sí, sí. La policía de Medellín tiene la posibilidad de analizar un plástico para ver si alguien tocó ese plástico. Sí. Sí, sí, supongo que sí. Y usted sabía que no había nadie más en ese auto. En el auto no había nadie más. Solo usted y esos 2 kilos. En el auto, sí, y otras cosas más, pero sí. Ahora hablemos, Carlitos, de lo que usted decidió hacer 2 horas más tarde, cuando usted estaba en la comisaría o la estación de policía Sí, en Medellín. ¿Está bien? bueno, Usted estaba encerrado sí. y usted sabía varias cosas, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, usted sabía que usted ya tenía una condena previa por narcotráfico de cocaína Sí, en Medellín. exactamente.
usted sabía que había sido parado por la policía de Medellín en la calle en un Audi último modelo con 2 kilos de cocaína que podían tener sus huellas digitales sobre el plástico. Podía ser. Era Todo, así, pero podía ser. todo eso lo sabía usted. Sí, Y usted en ese momento, ese día, 2 horas después, tomó una decisión, ¿cierto? sí. Decidió colaborar con la fiscalía. Me vi obligado a colaborar. Y dice que se vio obligado, ¿cierto? Sí, Usted se vio obligado a colaborar con la fiscalía porque la fiscalía tenía pruebas contra usted. eso es lo que me dijeron, porque no me dejaron explicar. En esa celda, en la comisaría de Medellín, usted se vio obligado a colaborar con la policía de Medellín porque usted sabía que usted tenía pruebas contra usted. Sí, Y en ese momento usted decidió decir que mi cliente, el señor Andrés, era el culpable, el organizador, el capo. en realidad yo pedí un abogado. Me presionaron y tuve que decir lo que dije. Bueno, ahí te impugnaría porque no voy a salir a pescar. Pero Está bien. cortémoslo ahí. Le damos la continuidad. Sí, vuelvo a la respuesta. No, está bien. Lo que quiero demostrar simplemente que ese ejemplo improvisado son 2 pequeñas películas, ¿cierto? Y cualquiera de ustedes que maneja el castellano mejor que yo, lo podría haber hecho mejor que yo. ¿Cuál es la primera película? Carlos Bueno, en el Audi, parado en el audio. en el centro de Medellín, ¿cierto? Eso son imágenes, una pequeña película. Cualquiera de ustedes pueden hacer esa película. Si lo piensan, lo hacen mejor, pueden describir mejor el lugar. Y la segunda película es la película de Carlitos en la celda, con esta información. ¿Y cuál es la conclusión de la segunda película? El tipo no tenía más remedio que colaborar, ¿cierto? Y ahora falta el tercer capítulo, que sería que el real culpable es una persona peligrosa. Faltó ese capítulo, no lo hice. Pero con esos 3 relatos, lo agarraron de una forma contundente. Él sabía que lo iban a poder condenar fácilmente y que tenía que colaborar. Y después el tercer capítulo, que había una persona peligrosa contra la cual él no podía colaborar. Y el cuarto capítulo, que sería ¿qué? Que le están ofreciendo una rebaja de 5 años de prisión. Esos 4 relatos, cada uno muy sencillo, cada uno muy fácil de lograr, juntos son 100 años de soledad para su cliente. Solos no lo son, pero esos 4 relatos tan contenidos, tan limitados, juntos, logran persuadir en el momento. No hay que esperar hasta la clausura. Hay que unir estos 4 capítulos ahora en el contra para que caiga la ficha ahora. Astrid, ¿podés pasar al próximo, la próxima diapositiva? Esto ya lo hablamos, son las reglas básicas del contra. Pasá de nuevo, por favor, Astrid. Esto es una forma de visualizar un capítulo. La transición. Ahora, Carlos, este es un capítulo que no hicimos todavía. Le quiero hablar del acuerdo que usted tiene con la Fiscalía, ¿está bien? Correcto. Usted conoce a estos 2 fiscales que están acá a mi izquierda, ¿cierto? Sí, Usted se ha reunido con ellos más de 10 veces. me han llamado más de 10 veces. Sí, De nuevo, le pregunto,
usted se ha reunido con ellos más de 10 veces, ¿cierto? Cierto, es así. La primera vez fue el día que lo arrestaron en su Audi con los 2 kilos Sí, correcto, de cocaína, ¿cierto? correcto. Y ese Sí. día usted les dijo que usted los quería ayudar. Me invitaron a que los ayude. Ellos, Y consentí. y usted dijo que sí. Sí, Y ellos le ofrecieron algo en cambio de su ayuda. exactamente. Por eso accedí a colaborar. Ellos le ofrecieron una rebaja de pena. Sí, Ellos le explicaron que usted estaba mirando un castigo de 10 años en la cárcel. sí, así fue. Y además usted ya lo sabía porque no era su primera vez acusado de venta de cocaína en Medellín. Sabía que no era un tema fácil. No era un tema fácil porque tenía un castigo de 10 años. Exactamente. Y ellos le explicaron que si usted las ayudaba, ellos le iban a dar el beneficio de una rebaja de 5 años. Exactamente, así fue. Y ellos le explicaron a usted que ellos sabían que usted no era el capo, el organizador, el dueño, sino que usted era como una mula. Sí, tenían muy claro lo que estaban buscando. Exactamente. Ellos tenían claro lo que ellos estaban buscando. ¿Eso es lo que dijo usted? Sí, Lo que ellos estaban buscando era poder encontrar a la persona que era el dueño de esos kilos. exacto. Usted los ayudó con eso. No tenía muchas alternativas, así que colaboré. No tenía alternativa, ¿cierto? Porque usted Cierto. sabía que usted era culpable de posesión de esa cocaína y era muy fácil probarlo. No sé si diría muy fácil probarlo, pero como me lo plantearon tenía o 10 años ahí, así como me lo habían planteado, o colaboraba. Y decidí inmediatamente colaborar porque iban a dar 5 años. Ya Porque le eso iban a dar sonaba bien. 5 años de rebaja de castigo, ¿cierto? Sí, 5 exacto, años menos de compartir una celda con alguien que usted no conoce, ¿cierto? cierto, 5 años más de libertad. sí, Y usted optó, entre comillas, ayudarlos para poder salvar 5 años de su vida. como lo está diciendo, abogado. Entre comillas ayudé, porque eran 5 años de mi vida. Ok. Paremos, chicos, chiques, un segundo. Primero, antes de nada, quiero subrayar 2 cosas. Primero, cada vez que él sale de un sí, es una oportunidad para enlazar lo que él dice y usarlo en contra de él, ¿cierto? Vieron que si uno está preguntando solo sobre hechos buenos y él agrega algo, uno escucha y lo devuelve, ¿cierto? Lo segundo es que yo cometí un error ahí, es el único momento ahí donde él se escapó por un error mío. Cuando yo le dije que era muy fácil comprobar el caso contra él. Porque muy fácil, él me contestó, no sé si muy fácil. Muy fácil no es un hecho, es una valoración, es un término subjetivo. Y ahí me resbalé yo, me pegué la cabeza como el corredor ese, porque no hay que, siempre, solo hay que preguntar sobre hechos y no valoraciones. Es subjetivo decir muy fácil. Si no, yo tendría que haber quedado con las huellas digitales, con el auto, etc. Pero vemos que esto es nada más ni nada menos que una serie de pequeños relatos. Ok, próximo diapositivo y después vamos a hacer otro ejemplo más. Lo que queremos ilustrar acá es que estamos atando capítulos juntos. El arresto con el Audi, Carlos en la celda, en la comisaría de Medellín,
los fiscales que llegan y que le ofrecen 5 años de rebaja. Eso es la novela de García Márquez desagregada en varios capítulos. Y nosotros nos tenemos que sacar la presión de tener que hacer algo brillante, largo, un arco dramático de días o años, sino tenemos que desagregar todo. Es como cortar un pedazo de bife, un pedazo de carne para un chico. Y no puedes comer todo el bife, no puedes comer todo el plato de ravioles, no puedes comer toda la tarta vegetariana. Tenemos que decir ahora que hemos arruinado el mundo con la carne y todo eso, estamos muy mal, tenemos que ser todos vegetarianos para salvar el mundo. Perdón, amigos argentinos, pero estamos viendo eso. El mundo, tenemos que tratar mejor a los animales y el mundo, sin duda. Si no, no vamos a hacer un contraexamen nunca más en la vida si no salvamos el mundo. No es darle toda la tarta vegetariana a nuestro amigo para que lo coma de una vez, sino hay que cortarla en pequeños pedazos. Y eso nos ayuda a nosotros y ayuda a la persona que está intentando digerir la información que nosotros estamos dando. Próximo diapositiva, por favor. Okay. Y esto es un poco, lo digo un poco como un chiste, pero Fontana Rosa es un dibujador famoso de Rosario, buenísimo, y me gusta mucho el fútbol, y he tenido muchos técnicos buenos y muchos técnicos malos, y los malos te dan como un baile, te complican todo muy complicado, y este es un buen ejemplo de eso. Los mejores técnicos que yo tuve en el entretiempo, por ejemplo, como jugamos mal el primer tiempo, queremos jugar mejor el segundo tiempo, vienen y te dicen algo muy concreto y muy fácil. Muchachos, tenemos que hacer esto, y lo explican de una forma muy directa, muy fácil, no demasiada información. Y el contraexamen, que quiere tirar todo, que quiere tirar muchos hechos, sin desagregarlos, sin una teoría que los guíe, de una forma no sencilla, no es persuasiva. Creo que ese es el último diapositiva, ¿cierto? Sí, Martín, esa es la última diapositiva. ¿Me dices en qué momento proyectamos el video? Vale, yo voy a dar un ejemplo ahora que lo voy a hablar, y después creo que abrimos a preguntas. ¿Sí? No esto. Bueno, uno de los eventos. Es la escuela de defensores que hacemos todos los años. ¿Lo podés volver atrás? Claro. Sí. La escuela de defensores que hacemos todos los años en Buenos Aires, quizás lo podemos hacer en otros lugares. Hay una historia famosa de estas camisetas que después la puedo contar si quieren. Me encanta, sí. Pero, cuéntala de una vez. No, después. Pero volvé a la imagen, no lo saques todavía. Lo hacemos, somos todos defensores de muchas partes de América Latina, estamos una semana practicando técnicas, no bla, 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 sino de pie, en grupos pequeños, practicando contra, directo, de todo. Acá lo pueden ver a Alejo de Castro, estuvo con nosotros ese año, Astrid estuvo en otros años, no creo que estuviste ese año, Astrid. No, ese año no fui. Está nuestro amigo Jonas, está ahí, montones de amigos están, y es un curso para defensores, solo para defensores, enfocado en cómo se trabaja como defensor, preparando un caso y haciendo el trabajo. Ok, ahora les quiero hacer otro ejemplo más para practicarlo y después vamos al video, ¿sí? Ok. Esto es basado en un caso real que tuve yo. Hay una persona, si querés podés sacar sí. Hay una persona, porque si no me quedo mirando las caras de los amigos. Hay una persona que realmente es víctima de un robo. Una persona que fue robada en un puente, no un puente de autos, sino un puente peatonal, un lugar de poca luz. Y esta persona realmente fue víctima de un robo. Mi teoría del caso no va a ser y no fue que esta persona está inventando el robo, que es un mentiroso.
Mi teoría del caso es que esta persona fue robada, fue víctima de un robo, pero se equivoca cuando identifica a mi cliente. ¿Ok? Porque yo no voy a salir a atacar a esta persona, a desacreditarlo como un mentiroso. Mi teoría del caso es que esta persona realmente cree que mi cliente fue el culpable. Ahora, la noche de los hechos, cuando esta persona fue robada, esta persona no dijo nada sobre un tatuaje que tiene mi cliente. Ya, una lágrima. Es un tatuaje común para algunas pandillas en Estados Unidos. Que significa algo súper peligroso, que ha matado a alguien en la prisión. Ahora, cuando llega el directo, esta víctima del robo, en el directo, dice que vio una lágrima, la noche de los hechos, y vio una lágrima, un tatuaje de una lágrima. Por eso es uno de los motivos por los cuales se identifica a mi cliente. ¿Entienden el ejemplo? Ok. ¿Qué pasa? Esto pasa siempre en los casos. Entre la noche de los hechos y el juicio oral, esta persona vio a mi cliente en el tribunal varias veces, vio fotos de mi cliente en los diarios, la policía le puso fotos enfrente donde aparece mi cliente con la lágrima, y por lo tanto este testigo está equivocado pero honesto pero equivocado, realmente cree que vio este tatuaje en el ojo de mi cliente. Lo que yo tengo como herramienta es el hecho de que la noche de los hechos, cuando esta víctima fue entrevistada, y solo me refiero a esta persona como víctima porque en esta teoría realmente es víctima. En otros casos, si mi teoría es que está mintiendo, entonces no voy a decir que es víctima. Pero en este caso lo trato como víctima porque fue víctima de un robo, pero no por mi cliente. La noche de los hechos, esta persona no dice nada de un tatuaje de una lágrima. La policía le pregunta, como tendría que preguntar la policía, qué vio, qué se acuerda, cómo era la cara, de cómo estaba vestido, si tenía algún elemento visual memorable, cicatriz, tatuaje. Eso es lo que naturalmente preguntaría un policía, ¿cierto? Para poder identificar quién es el ladrón. Okay. Así que en ese ejemplo, mi teoría del caso es duda razonable, no fue mi cliente, y la duda surge del solo hecho de que mi cliente tiene un tatuaje visible y esta persona no dijo que vio un tatuaje esa noche. Eso es mi teoría del caso. ¿Cómo podemos abordar esta contraexamen? ¿Cómo sería en la vieja escuela? Para mí, como le dije antes, es muy difícil volver a pensar en términos de la vieja escuela, pero intentémoslo. Yo creo que en la vieja escuela sería una forma, ¿qué me puede ayudar con esto? Porque a mí me resulta muy poco natural. ¿Cómo se haría de una forma no relato? ¿Alguien me ayuda con esto? Andrés Arango. ¿Cómo se haría hace 20 años, 10 años, 5 años? Hilda, estoy en este momento sobre la bicicleta. Estoy escuchando. No aflojes, Andrés, no aflojes. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo haría un abogado sin relatar? Atacando a la testigo. No es cierto que usted no dijo nada del tatuaje. Sí, claro. Esta es la primera, hoy en el directo, es la primera vez que usted menciona un tatuaje. Usted dice que vio la cara del ladrón, pero la noche de los hechos usted no dijo nada sobre el tatuaje.
son preguntas cerradas, son un nuevo hecho por pregunta, pero le falta eso de relatar de lo general a lo específico. Le falta el relato que le da vida. Yo creo que esas preguntas son buenas preguntas, pero no son preguntas persuasivas porque no son memorables, no son visuales, no dejan registrado en la mente. Andrés, deshabilita por un segundo. Te pido que habilites porque hay mucho sonido por ahí, Andrés. Por ejemplo, en la imagen de Carlitos, en el Audi 2019, último modelo Audi, ¿quedó grabado en las cabezas de todos ustedes? Sí. ¿Es relevante para la culpabilidad o no? No. Pero como relato es memorable y por lo tanto no se van a olvidar de Carlos en el Audi. Y eso ayuda porque ayuda a que sea memorable todo el relato de Carlos. Aunque que sea un Audi, o sea un BMW, o sea cualquier otro auto, no importa. Pero sí importa el sentido humano de que ayuda a dejar asentado todo el relato. Así que volviendo a esta víctima en el puente, ¿qué haríamos? Primero, en otros casos quizás buscaríamos establecer que había poca luz en el puente, o que todo pasó muy rápido, que la persona no tuvo una buena oportunidad para ver la cara de la persona que lo robó. Pero en este caso eso no es nuestra teoría, ¿cierto? Nuestra teoría es que vio la cara y no estaba el tatuaje, ¿cierto? Así que no queremos desacreditar la oportunidad que tuvo Andrés de ver la cara del ladrón. ¿Entienden lo que digo? Así que nuestro contra no se va a enfocar en eso. Se va a enfocar primero en que él tuvo una buena oportunidad de ver la cara del ladrón, pero que no vio el tatuaje. ¿Entienden lo que digo? Así que enfoquémonos solo en esa segunda parte, en no haber visto el tatuaje. Voy a hacer un pequeño relato sobre esto, y después vamos a pasar un video y hablar de eso, ¿ok? Andrés, ¿estás conmigo? ¿O podés o no podés en la bicicleta? Si no, le pido a una persona que no está en bicicleta, porque si no es difícil. Gabriel, ¿por qué no habilitas tu micrófono? Ok. Empecemos el contra. ¿Listo? Estoy, Martín. ¿Listo? Sí, dale. Yo estoy sentado, el juez dice, Sabelli, orejón viejo gringo, ¿tenés alguna pregunta para al testigo? Sí, su señoría, tengo algunas preguntas, muchas gracias. Señor Galeota, antes de nada, Sí. Quiero expresar el lamento que usted fue víctima de un robo esa noche, un robo por una persona que le apuntó un arma de fuego. Debe haber sido muy impactante y quiero expresar que lamento esa experiencia para usted. Sí, es un momento muy triste para mí, la verdad que no quiero ni recordarlo, la pasé muy mal. Lamentablemente le voy a tener que pedir que recuerde esa noche. Haremos el esfuerzo. Gracias. Quiero empezar no con lo que pasó en el puente, sino lo que pasó aproximadamente 1 hora después en la comisaría de la policía, ¿ok? Sí, La policía lo llevó a la comisaría, ¿cierto? sí, es así. Lo sentó en una mesa Sí, y 2 policías lo atendieron. sí, habían 2 policías y había otros policías ahí dando vuelta por ahí, cerca. Hablemos de los 2 policías que lo atendieron a usted, ¿está bien? Sí, muy bien. Ellos se sentaron con usted, Sí, le trajeron un vaso de agua. sí, porque yo estaba muy nervioso, entonces querían que me calmara. Claro, ellos le pidieron que se calmara, ¿cierto? Sí, porque estaba muy, muy nervioso.
le dieron un vaso de agua Sí, y le explicaron que, que en ese lugar usted estaba seguro que no le iba a pasar nada, que usted había ya pasado el peligro. sí, sí, me quisieron tranquilizar, pero yo seguía muy, muy nervioso todavía. Seguía nervioso, pero ellos siguieron hablando con usted, ¿cierto? Sí, es así. Y le preguntaron si usted los podía ayudar a ellos. Sí, sí, ellos me pidieron que hiciera un esfuerzo para tratar de recordar cómo habían sido las cosas. Claro. Ellos le explicaron que ellos necesitaban su ayuda para encontrar la persona que había apuntado esa arma de fuego. Exacto. Y usted los quiso ayudar. Sí, yo hice todo el esfuerzo a pesar de mis nervios y del momento que había pasado y traté de contarles lo que me acordaba. Usted hizo todo el esfuerzo para contar lo que usted se acordaba, ¿cierto? Hice mi mayor esfuerzo en ese momento, para dada la situación, mi mayor esfuerzo. No había ninguna duda para ellos o para usted que usted había sido víctima de un robo, ¿cierto? No, no, eso estaba clarísimo, que a mí me habían robado. Claro. La cuestión era quién lo había hecho, ¿cierto? Sí, sí, porque fue todo tan rápido que, bueno, entre los nervios míos, bueno, me costaba ver cómo habían sido las cosas, o tener bien claro cómo había sido todo. Le costaba acordarse cómo habían sido las cosas. Eso es lo que usted refiere. Exacto, sí. Sí, Por sí, sus sí, yo estaba nervios. muy nervioso. Por sus nervios, usted sentía que era difícil recordar todo. Exactamente, fue todo muy rápido. Los policías trataban de ayudarme, pero bueno, a mí me costaba recordar. Enfoquémonos ahora, transición de capítulo, enfoquémonos ahora en lo que la policía le preguntó sobre la cara de la persona que lo había robado. ¿Está bien? Ok, sí. Ellos le pidieron que usted le describa la cara. Sí, Y sentada en esa mesa ese día, con los policías, con ese vaso de agua, ayudándolos, usted le describió la cara, ¿cierto? sí, yo les dije que me acordaba. Claro. Le preguntaron cómo era el pelo de la persona Sí, y sí, usted le contestó marrón. exacto, Usted le dijo marrón, pelo corto. exacto. Era lo que me acordaba. Marrón, pelo corto, con pelo largo atrás. Cortito al frente, largo atrás. Sí, eso es lo que me pareció ver en ese momento. Ellos le preguntaron cómo eran los ojos de esa persona. Sí, me pidieron que los describiera y más o menos le dije lo que me acordaba. Y usted le dijo oscuros. Sí, Ahora, chicos, yo estaría haciendo esto en base de un informe, no estoy inventando. Tendría esta prueba, ¿cierto? Sería un informe, o en Estados Unidos es una tabla que se usa en todos los casos, cada policía tiene como una hoja en la cual siguen y piden la descripción. Yo estaría siguiendo esta fórmula. Quizás hasta empezaría antes con esto. Por ejemplo, volviendo para atrás, cuando él dice que estaba muy nervioso, por ejemplo, yo podría haber preguntado, pero usted no les dijo que no podía ayudarlos. No le dijo eso. no, yo dije que los podía ayudar. Cuando ellos le preguntaron su DNI, su número de identificación, usted le contestó. Sí, sí, le di mi DNI. Usted le dio el número 2, 4, 7, 9, 10, 3, 5, 6, ¿cierto? Sí, 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 es mi documento. Sí, mi documento, No sí. se equivocó en eso. No, en eso no. No me voy a olvidar de documento, claro. No estaba tan nervioso que no podía acordarse de su DNI, su dirección o de otros hechos como eso, ¿cierto? No, sí, eso no me lo olvidaría. No estaba tan nervioso que le pidió a los policías suspender y volver mañana. No, yo quería ayudar dentro de lo que podía, quería ayudar. No le dijo a la policía, estoy tan nervioso que no los puedo ayudar. No se los dije eso. Volviendo a la descripción de la cara, volviendo a lo que le preguntaron sobre la cara de persona, Sí, usted está le bien. preguntaron el color del pelo y usted le contestó, ¿cierto? Sí, marrón. Marrón. Y eso era así. Sí, era lo que me acordaba, lo que pude ver en ese momento, todo tan rápido que era lo que me acordaba.
Era tan rápido que usted no se acordaba de todo. Exacto. Y le preguntaron sobre el color de los ojos. Y usted le contestó, Sí, oscuro. sí. Usted le contestó eso porque eso es lo que usted se acordaba. Sí, eso es lo que vi en ese momento. Le preguntaron cómo era la nariz. Sí, Usted le dijo que parecía una nariz grande. exacto. Eso porque eso es lo que usted se recordaba. Sí, lo que yo alcancé a percibir en ese momento. Le preguntaron si esta persona tenía bigotes o barba. Sí, si había algo que me llamara la atención en su rostro, si tenía bigote o barba, y bueno, sí, eso es lo que les dije. Primero le preguntaron, vamos a llegar a un segundo sobre la atención, pero primero le preguntaron si esta persona tenía bigotes o barba, pelo facial. Exacto. No sé cómo se dice en castellano. Sí, sí, sí. Y usted le Sí, sí, me contestó preguntaron. que no. Sí, no tenía. Y eso porque eso era lo que usted se acordaba. Claro, sí, sí, era lo que yo vi, que no tenía barba. Porque eso era la verdad de lo que usted se acordaba. Sí, sí, no tengo motivos para mentir. No tenía motivos para mentir. No, Usted contaba la porque me verdad. acababan de robar. Sí, sí, me acaban de robar. Yo quería ayudar para encontrar al culpable. Y ayudar. Sí, Y después, al final de hacer todas las preguntas sobre características particulares de la cara, le preguntaron si esta persona tenía algún elemento distintivo en la cara, como por ejemplo, estaría leyendo como por ejemplo una cicatriz, un tatuaje. La policía le preguntó eso, ¿cierto? sí, sí, me preguntaron si había visto algo que me llamara la atención en el rostro como una cicatriz, un tatuaje, es así. Como una cicatriz, un tatuaje. Esa es la pregunta Ujú. que le hicieron. Sí, sí, Él le dijo que no. exacto. Yo le dije que no vi nada que me llamara la atención si no se los hubiera dicho. No, se lo hubiera dicho, ¿cierto? Sí, sí, sí. Fin de Fue todo muy capítulo. rápido igual. Fin de capítulo. Ahora, ahí, ese capítulo es el relato, no es el relato de un mentiroso, no es un relato de alguien que está inventando, no es el relato que alguien que tiene algún motivo para hacer daño a mi cliente, sino es un relato de qué? De una persona que estaba nerviosa naturalmente. Yo no voy a pelear que él estaba nervioso, porque es natural para un ser humano estar nervioso en esa situación. Tengo que aceptar eso. Ese es el hecho, no lo puedo pelear. Pero sí puedo demostrar que la policía lo sentó, intentó tranquilizarlo, que él no dijo que él no podía ayudar, que él no dijo que no podía participar, que él no dijo que estaba demasiado nervioso, que la policía fue elemento por elemento, característica por característica, terminando con la pregunta clave que es ¿cómo un tatuaje o una cicatriz? Y todo lo que puedo hacer ahí, con esa pequeña película, ese pequeño relato, es establecer que esa noche él no dijo nada de lágrima. Es cierto que él estuvo nervioso, es cierto que tuvo un arma de fuego en la cara. Son temas que yo no puedo cambiar, pero sí puedo hacer trabajar lo más posible el hecho de que él contestó no a tatuaje o cicatriz. Y eso no lo puedo dejar hasta la clausura. Esto tiene que estar en mi apertura, tiene que ser el momento más importante, el momento clave de mi contra. Después puedo referirme a esto en la clausura, pero el momento para realmente hacer trabajar este hecho es en el contra. Mira, Astrid, ya estamos en 1 hora y media, así que no tenemos tiempo para hacer el video, pero sí tenemos tiempo para preguntas, no podemos hacer las dos cosas. Así que yo sugiero Ok. que va a ser Vale. más útil hacer preguntas que hacer el video y hacer eso. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, entonces este es el momento en el que se le pregunta a los participantes
si tienen alguna inquietud para Martín frente a lo que él acaba de decir. El doctor Hamilton, hay algo que me está manifestando. No. Bueno, ya es algo privado, pues no es algo como de que organicemos este curso. Ok. Bien, ¿alguna inquietud? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿No? ¿Nadie? Martín, sí, Gabriel, dale. Martín, me pasa generalmente que cuando lo he tratado de llevar a la práctica en los contras, es muy difícil saber lo que tengo que ir a buscar de acuerdo a mi teoría del caso. Entonces por ahí termino perdiéndome en ese relato y haciendo preguntas que no tienen un sentido con mi teoría del caso. O sea, es un relato vacío de ese contra. ¿Cómo me podrías ayudar? ¿Qué técnica tendría que hacer como para apuntalar bien el contra, a dónde quiero ir? Primero tenés que tener muy, muy claro la teoría del caso. Muchas veces, no digo que sea tu caso, Gabriel, pero muchas veces cuando nos perdemos en el contra, es porque no tenemos una teoría que tenemos clara en la cabeza. Así que la teoría es súper, súper clara, te descomplica todo el juicio. Sabes qué hacer en la selección de jurados, sabes qué hacer en el directo, sabes cuándo objetar o no objetar, qué hacer en los contra. Que primero, quizás puede ser que no estás 100% comprometido con tu contra. ¿Ok? Segundo, quizás puede ser porque tus capítulos son demasiado amplios y querés hacer varias cosas en un capítulo. Así que, volviendo al capítulo de Carlitos, por ejemplo, no es un capítulo, es una serie de capítulos. No es, ahora voy a demostrar que usted está mintiendo contra mi cliente porque le están dando una rebaja y hay otra persona más peligrosa que está en cargo. Sino que cada uno de esos son relatos muy pequeños, muy chicos, cada uno lograble. Todo junto no es lograble. Así que si vos tenés en una hoja un capítulo por hoja y te obligás a hacer eso, va a ser muchísimo más fácil saber por qué te estás perdiendo. Porque vas a mirar una hoja y te vas a dar cuenta que no tenés un capítulo claro. Así que para mí una hoja es algo muy, muy sencillo. Ya vieron, la forma de un capítulo es la pirámide invertida, ¿cierto? Sí. Okay. Pero ¿cómo se pone eso en una hoja? Para mí, cuando hago una contra, cada capítulo tiene una hoja. ¿Por qué? Porque puedo cambiar el orden de capítulos, puedo agregar un capítulo cuando quiero, con una nueva hoja, meterlo donde quiero. Y cada hoja tiene muy pocas palabras, no tiene 40.000 palabras con dibujitos y subrayado. Y cuando uno mira una hoja así no puede hacer nada porque es un puchero de palabras que es imposible descifrar. Pero cada hoja, para mí, tiene máximo 10 o 15 palabras. Por ejemplo, pensamientos en la celda. O mejor, lo que pasaba por tu cabeza en la celda. Volviendo al tema de Carlos, ¿sí? Ese es el título de mi capítulo. Eso es la primera línea de mi hoja. El título de mi capítulo, cuando le pregunto a Carlos, sería: ahora le quiero hablar de lo que pasaba por su cabeza cuando estaba en esa celda. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué son los hechos que son parte de ese capítulo? Ella había sido condenado por narcotráfico. Usted sabía que la policía lo había detenido a usted en su Audi con 2 kilos. Usted sabía que había tocado el plástico de la cocaína. Usted sabía que tocando el plástico podía dejar huellas digitales. Usted sabía que tocando el plástico y la bolsa de papel afuera, usted podía haber dejado ADN. Usted sabía que la policía había recuperado su celular. Es
ese es el capítulo. ¿Y eso cuántas palabras son? Ahí pondría condena previa, Audi con 2 kilos, plástico, huellas digitales, ADN. Y eso son un máximo de 10 o 15 palabras por la página. Cuando yo miro esa página, Gabriel, no me voy a perder. Sí. No me voy a perder. Y tomo tiempo entre los capítulos, porque primero me ayuda a mí a organizarme, y segundo, el jurado, el juez, no puede ir a la velocidad que estoy yendo yo, porque este es mi caso, yo lo conozco, yo puedo ir 100 kilómetros por hora y no perderme en mi cabeza. Pero el juez o el jurado necesita tiempo, así que yo entre el capítulo anterior y este capítulo saco la hoja, miro la hoja y dice lo que pasaba por la cabeza. Miro las 15 palabras que están ahí. Yo sé que mi propósito ahí es simplemente en ese capítulo relatar o hacer el relato de Carlitos en la celda solo con estas ideas pasando por la cabeza. Mi próximo capítulo sería, supongamos que yo sé quién es el culpable y que el culpable es una persona muy peligrosa, ¿sí? Mi próximo capítulo sería, por ejemplo, ahora hablemos de Roberto Gómez. Supongamos que él es el capo de Tuticapi, que él es el gran narcotraficante que lo podría haber matado. Eso sería otro capítulo. Y no quiero mezclar las dos cosas, los tengo que separar. Y yo creo que en términos prácticos, Gabriel, si vos te obligás, no solo la técnica de pensar en relatos, sino de bajar cada relato, cada capítulo, a una hoja, con máximo de 20 palabras en esa hoja, con un título, después la lista de los hechos, yo creo que no te vas a perder. Porque vas a tener algo muy concreto, un pedacito de bife, una parte de la tarta, muy chica. Porque si no es limitado, no es lograble. No podés hacer todo a la vez. Así que quizás la clave para vos es no pensar como García Márquez, sino pensar como Landricina. No pensar como un cuentista con un arco dramático de 100 años, sino pensar en pedacitos mucho más chicos. ¿Entendés lo que digo? Me encantó. Sí, perfecto. Sí, sí. Muy buen consejo. Lo vi otras manos. Martín, hay una pregunta de Carlos. Dale. Bueno, Martín, en realidad me surge justo con el ejemplo del tatuaje que das, y aparte que nos haces pensar en el viejo sistema y en el nuevo, o sea, que en lo viejo genera muchas dificultades, uno iría al ataque de la falta de credibilidad, y vos explicaste muy bien que decías, bueno, mirá, al principio no lo describió, no lo vio, y después viene una serie de hechos que suman que él cree haber visto. Y dijiste, no lo voy a atacar, esta persona dice la verdad, pero está equivocada en este punto. Eso Entonces, es un buen ejemplo de dividir para Gabriel, ¿cierto? Porque el hecho de que haya visto la foto de mi cliente o mi cliente no es parte del mismo capítulo, son otros capítulos. Perdón, Carlos. no, y voy a esto porque me parece interesante ver cómo nosotros, sin tomar a ese testigo como hostil, yo ahora te voy a contar un hecho que me parece que es lo mismo que el tatuaje, un caso particular que yo no quiero atacar a la víctima, al testigo. Yo lo que quiero es decir, es cierto, pero en este punto se equivoca, y es el siguiente. En el día X, a determinada hora, salen 2 personas de un bar, ebrios, que discuten con otras 2 personas, y que se encuentran minutos después a unos 100, 200 metros de un lugar en la ciudad. En ese momento, una persona es agredida con 2 apuñaladas de cuchillo. Por 3 minutos más o menos, hay un policía que habla con la víctima. Y la víctima le dice, hay una persona que es la que me agredió. Minuto después, lo lleva a la ambulancia y entra en coma y a los 20 días muere. O sea, de la víctima no se puede saber nada.
el que lo acompañaba, el amigo, el policía dice, estaba muy ebrio, se enojó cuando quería hablar con él, y no aportó muchos datos. Dijo que andaban 2 más, pero no los puede identificar. Lo que sucede es que posterior al hecho, en esos 20 días, es entrevistado por policías posteriormente. Y aparece una lucidez. Dice que se pasan las armas, que lo lesionan, todo. Lo que yo quiero decir en esto, llevándolo a lo del tatuaje, me da la impresión que pasa casi lo mismo. A este testigo, después que pasó su estado de ebriedad, y lo entrevistaron varias veces, le mostraron fotos, le hicieron todo, él metió datos en esas entrevistas, que no se respeta el contradictorio ni nada, es solamente entrevista policial, que disienten con el único oficial que tuvo 3 minutos en forma directa el diálogo con la víctima, que desacredita totalmente que ese testigo hubiera visto todo, porque habló con el testigo que estaba en muy mal estado, no podía dar su identificación, estaba enojado y dijo no recordar. Entonces, un consejo te pido de cómo yo tendría que ordenar para que, decir, este tipo estuvo, pero estaba muy ebrio. Y lo que está diciendo días después, o sea, un día después, no es lo que dijo el oficial inmediatamente que llegó al lugar. Ahí me cuesta salir de esa lógica de acusar, ¿no? De tratar de decir, estás mintiendo. No. ¿Cómo planteo eso? No conozco tu caso, así que no sé si la mejor teoría es que miente o no miente. Claro. Pero la teoría del caso tiene que explicar lo fundamental. Y acá lo fundamental es por qué cambió, ¿cierto? Exacto. Así que vos tenés que decidir si la mejor historia, el mejor relato, es el relato de alguien que miente o el relato de alguien que se equivoca, o alguien que tiene algún otro problema de percepción. Tenés que decidir eso. Y tenés que decidir cómo relatar o cómo transmitir eso al jurado. Eso es parte del arco dramático, el arco de este relato. Vos tenés que, antes del juicio, con las pruebas que tenés que evaluar y decidir qué puedo comprobar acá. Hay algunas situaciones en las cuales uno decide, yo no voy a poder explicar por qué alguien cambió de historia, o por qué alguien está mintiendo. Eso me ha pasado a mí, que simplemente no tengo las pruebas, no tengo los hechos, explican algo para mí. Hay algo misterioso y nunca lo voy a poder entender. Como defensores, a veces podemos decir al jurado que no tenemos el deber de comprobar, que acá establecemos una duda con esto y no la podemos explicar. Pero si la podemos explicar de una forma humana y persuasiva, entonces aumentamos la duda. Por ejemplo, no te estoy evitando, pero quiero volver al ejemplo con Gabriel. Si nosotros lo dejamos donde lo dejamos, el jurado, el juez va a pensar, si el abogado no está diciendo que esta persona miente, ¿de dónde salió el tatuaje de la lágrima? Así que el relato de la persona esa noche está completa. Pero el relato del cambio no lo hicimos todavía. Eso requiere otros capítulos que tienen que ver con cuando esta víctima fue al tribunal y vio al cliente, que la policía le dijo, tenemos la persona, que esta persona vio en los diarios, no una vez, no 2 veces, y en la televisión, no una vez, no 2 veces, sino 20.000 veces, la cara con la lágrima. Y quizás también uno podría traer un experto de memoria que sostiene eso también. Así que yo no te puedo contestar tu pregunta sin saber mucho más de tu caso, Carlitos, pero lo que vos No, está bien, te comprendo, pero lo que tienes que decidir primero es si hay un cambio. estás orientando a que tome una determinación estratégica ahí.
la decisión es esta. Primero, yo quiero poder explicar ese cambio, pero no sé si puedo. ¿Tengo los hechos para explicarlo o no? Si tengo los hechos para explicarlo, como en el caso de Gabriel, lo voy a hacer. Y lo haría desde el principio, desde la apertura, porque no quiero que sea difícil de comprender en el contra. Yo explicaría, por ejemplo, en el directo, en el caso de Gabriel, uniendo el directo. Estoy eligiendo el ejemplo de Gabriel porque está más completo que el tuyo. El tuyo, si querés, después lo charlamos vos y yo. No, me sirve. En el directo, yo diría, ahora hablemos del señor Galeotta. Quiero ser muy claro que no estoy diciendo que el señor Galeotta está mintiendo, para nada. Yo creo que esta persona es una persona honesta y viene acá para decir la verdad y que realmente fue víctima de un robo. Pero esa noche no vio una lágrima, un tatuaje de una lágrima en el ladrón, porque el ladrón no la tenía y mi cliente sí la tenía. ¿Y por qué es posible que una persona que no miente viene ahora y dice que vio el tatuaje de la lágrima? Es porque es muy natural que después de 12 meses de venir al tribunal y ver a mi cliente con ese tatuaje, de la policía mostrando fotos, de los medios mostrando fotos de mi cliente, de ver una persona por menos de 5 segundos y después la cara de mi cliente miles y miles de veces, por horas y horas en televisión y diarios en el tribunal, lo que queda grabado en la mente no son los 4,5 segundos que él vio la cara del ladrón, sino las horas de la cara que él vio a mi cliente que fue acusado. Doy la explicación en directo y eso facilita transmitir esa explicación en el contra. Pero en el caso tuyo, Carlos, la cuestión no es cómo hacerlo, sino si vas a poder explicar el cambio. Gracias. Muy bien. Ahí, gracias Martín. El doctor Luis Fernando Aguirre pregunta que si hay algún libro que tú recomiendes o ejercicios para contrainterrogar eficazmente. El mejor libro en castellano para mí es el libro de Pelayo Vial Campos, que recién lo sacaron de nuevo. Es un defensor chileno, estuvo muchos años en la defensoría chilena. Pero ese. muy bueno. Sí, ese. Ese, exacto. Es muy bueno y está basado en un libro, si leen inglés, hay un libro en inglés muy bueno que se llama The Science of Cross-Examination, la ciencia de contraexamen. Es muy bueno. El libro de Pelayo está en español y es más breve, por lo tanto creo que es más útil y está más como vinculado a nuestras preocupaciones en América Latina. El año pasado lo sacaron de nuevo, lo reeditaron, así que creo que se puede conseguir ahora. Pero el doctor Luis Fernando Aguirre le quiere decir que yo lo tengo y el de la ciencia del contrainterrogatorio también lo tengo en inglés, está súper disponible cuando lo necesites. Quería decir 2 cosas más contestando la pregunta. Buena pregunta. Lo primero es que lo que no hay que hacer. Primero, no hay que practicar el contraexamen con su pareja, sus hijos o sus perros, otras mascotas. Con la pareja sirve, sí sirve, claro. Con TikTok, ¿no? Todos mano en el corazón, juren conmigo, por favor, de no practicar el contraexamen en casa. No, particularmente en cuarentena. De practicar el contraexamen en casa durante cuarentena. Se incrementan los casos de violencia doméstica. Sí, ahí vamos a tener más defensores. Acá mueren 24 de los 48 que estuvieron, ¿cierto? Bueno, tenemos una pregunta de Leti. Perdón, antes de Leti. Perdóname. Lo que sí pueden hacer es entrar en YouTube, buscar o Netflix y buscar escenas de películas y describirlas en forma de contraexamen.
Eso, de hecho, es lo que íbamos a hacer ahora con un pequeño video. Pero entra, mirá una escena muy corta, de cualquier serie de Netflix y desagregarla en 4, 5, 10 capítulos para transmitirla a alguien que no la vio. Y ahí sí, con un amigo, una pareja, con un hijo, no le muestres la escena de Netflix, pero vos, con preguntas y respuestas, siempre sí, hacelo y preguntarle qué vieron, y verlo, y ahí vas a saber si lograste eso o no. Perdón, Leti. Sí, doctor, muchas gracias. Una sola pregunta. Si hay alguna regla general con el tema de la persuasión, porque también pueden haber persuasiones negativas, o sea, puede influir negativamente en la emoción de alguien que después me venga en contra. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que usted daba del auto, ¿cómo era la marca? El Audi. Del Audi. Puede ser que en algún jurado ese detalle cause una emoción negativa y a mí no me convenga lo que él después dictamine. ¿Me comprende la pregunta? Sí, sí. Hay pero cosas que son generales para todas las personas, pero ¿cómo yo sé dónde, en qué persuasión meterme y en cuál abstenerme? a mí me gusta esa pregunta porque significa que estás pensando en términos humanos. Exacto. Si yo lo hubiera hecho en la vida real, le hubiera preguntado a Carlos, Audi, último modelo, Audi negro, último modelo, ¿cierto? Sí. Porque esa imagen me gusta ligar, o 4x4, último modelo, negro, porque eso va exactamente a lo que decís, Leti, que es Va a influir. a influir sobre, porque esa imagen queda, porque provoca sentimientos que tienen los jurados o los jueces sobre quién maneja ese auto. No Exacto. todos, pero cuando lo ligás con los 2 kilos, bueno, ¿qué querés? Por supuesto que narcotraficante, ¿cierto? Ahora, ¿qué haría yo en ese ejemplo, por ejemplo? Si mi cliente maneja un Audi negro 2019, no voy a hacer esa pregunta. No, obvio. Si mi cliente tiene un Ford viejo, medio destruido, yo no solo voy a hacer esa pregunta a Carlos, pero de alguna forma voy a hacer saber al jurado o al juez que mi cliente tiene este otro auto. Así que, ¿cómo va a ser que el capo que está encima tenga un Ford 2008 hecho pelota, cuando el tipo que dice que no es nada, que trabaja para mi tipo, tiene un Range Rover último modelo negro? Así que la pregunta tuya es una muy buena pregunta, pero buscás las imágenes que más impactan para avanzar nuestra teoría. Claro, pero no a, ¿sí? no a todos nos impactan las mismas cosas. ¿Cómo saber cuándo es negativo el impacto? Ok. Si podés elegir un jurado o seleccionar un jurado como hacemos en Estados Unidos, a veces seleccionás, o mejor dicho, deseleccionás un jurado Perfecto. siempre en base a tu teoría y a veces en base de las imágenes o puntos más importantes del juicio. Donde no tenés esa posibilidad y te dan un juez o te dan un tribunal de jueces, vos tenés que usar tu capacidad humana y decir, yo conozco a esta jueza, ¿cómo piensa ella? O si no la conocés, le preguntás a Astrid o a Ana, decís, che, yo nunca estuve en este tribunal, ¿cómo son estos jueces? ¿Cómo es esta juez? ¿Cómo piensa ella? ¿Cómo piensa él? Y tenés que pensar en esos términos. Pero nunca en forma, digamos, de prejuicios. Nunca dirías, es una mujer, así que debe pensar así. O es un hombre y debe... No, tenés que realmente entender cómo... Porque todas las mujeres no piensan lo mismo. Todas las maestras no piensan lo mismo. Todos los policías no piensan lo mismo. Hay características a veces que son más o menos comunes. Pero la elección de la teoría y la elección de las imágenes tienen que ver con cómo piensa el juzgador, pero limitado también al vocabulario de los hechos que tenés, porque no tenés todos los hechos del mundo, tenés los hechos que te tocan. Y entre esos hechos elegís la mejor teoría
y las mejores imágenes impactantes. Muchas gracias, doctor. Martín. Bueno, no sé si el doctor Felipe quiera preguntar. No sé si está conectado, déjame yo veo. Doctor Felipe, ¿vas a preguntar? No, doctora, ya me quedó claro que las expresiones han brindado. Perfecto. Bueno, Martín, entonces creo que ya no hay más preguntas. Como siempre fue genial, muy claro. Yo les prometo que en vivo y en directo es más divertido, es más linda la clase, pero igual, Mucho más humano, claro, mucho mejor cuando estamos todos juntos. pero gracias por la generosidad en regalarnos tus conocimientos, tu tiempo. Dios te bendiga. Espero que nos veamos pronto. Y bueno, saludos en tu casa, tu familia, y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que este ha sido un lindo tiempo como para oxigenar tanta teoría que tenemos y con los esquemas de litigación que especialmente veo que nosotros tenemos en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Y bueno, mi abrazo para ti fraterno y muy caluroso. Martín, mil gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín, gracias a todos. Que cuídense, por favor, y nos vemos del otro lado de esta cosa. Dios Bueno, mío. ojalá prontito. Gracias, gracias, Astrid. Ay, un Gracias a abrazo todos, para ti gracias por también. conocerlos. Un abrazo, Martín. Vi a Verónica, Muchas gracias. yo vi a Verónica Bujarín por ahí. Tal vez ya no está. Para enviarle un saludito. Hola, qué gusto. Qué gusto. Sí, muchas caritas, muchas personas conocidas. Mariana, te espero en Medellín. Y bueno, un abracito para todos. Bendiciones. Bueno, gracias, Astrid. Chao. Una pregunta. Astrid. Dime. Dale, Ana. Sí, veo que están grabando estas charlas. ¿Hay forma de poder acceder? Sí. Estamos grabando, siempre grabamos todas estas ponencias. Lo que pasa es que estamos haciendo 3 o 4 a la semana, entonces estamos un poquito colgados, pero las vamos a colocar absolutamente todas en nuestra página y en portal de YouTube. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de accesar absolutamente a todas, ¿Cómo se llama la página, Astrid? No sé tu página. Entonces es KM Abogados, Ah. KM Abogados y Astrid Carvajal. Y así está en YouTube. Sí. Carlos me está preguntando si, bueno, para seguirnos en estos encuentros, Carlos, ahora entonces miramos para agregarnos como amigos en Facebook y yo estoy colocando siempre la publicidad para estas capacitaciones. Tenemos 3 a la semana, lunes, miércoles, viernes. Y bueno, tenemos un límite de 50 personas. Y bueno, hoy como que lo tratamos de inscribir un poquito más, pero bueno, tal vez por la hora es complejo. Para nosotros era la hora del almuerzo. Era fuerte. Nosotros la de la siesta. Claro, para ti eran como las 2, 3, para ti son las 5. Ahora hay que ir a tomar mate. Para ti, Ana claro. estaba tomando mate. Para ti son las 5, ¿verdad? Sí, el mate. Carlos, entonces quedo pendiente, envíame la invitación y ya seguimos al tanto de esto. Ana, apenas las publiquemos, inmediatamente lo doy a conocer también por la página. No te preocupes. Buenísimo. Y Dale, por Facebook. Entonces Un abrazo para todos. Me gustó. Chao. Verónica, me gusta verte bien. Se nota que ya mejoraste. Te mando un abrazo fuerte. Gracias. Chao.